Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Del Hecho al Dicho, una nueva semana. Hoy es lunes 16 de junio del año 2025. Les saluda Jaime Chinche en nombre de todo el equipo de este programa. Y la verdad es que en estos momentos se vive una verdadera tensión, por no decir un terremoto. No solo el de ayer, sino hoy ha continuado como epicentro en el Ministerio Público en la avenida Bancay. Vamos a hablar de eso, por cierto, vamos a hablar del sismo. No se olviden, como siempre, compartir este programa, darle like al contenido también, por cierto, y si no lo han hecho aún, suscríbanse a los canales de la República. Buenas tardes con todos, buenas tardes, gracias por estar allí. Patricia Benavides busca retomar el cargo de fiscal de la Nación después de una resolución de la Junta Nacional de Justicia emitida el viernes o que se conoció el día viernes por la noche. Hay tensión en estos momentos y vamos a ir en vivo hasta la avenida Bancay, a las puertas del Ministerio Público. Diversos especialistas aseguran, por cierto, que la reposición de Patricia Benavides, ordenada por la Junta Nacional de Justicia, cuando un fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos con la autonomía que le otorga la Constitución, según estos especialistas, no sería válida. Vamos a estar en unos instantes aquí en vivo con el abogado Luciano López. Los fiscales supremos también se reúnen en rechazo a la reposición de Patricia Benavides. Ha sido una reunión muy informal, un acuerdo muy informal, porque, de acuerdo a lo que se ha conocido durante la mañana, la Junta de Fiscales Supremos no ha podido sesionar por todos estos incidentes. Y el otro sismo, el de ayer, en el que nos sorprendió en pleno Día del Padre, 6.1 grados de magnitud, un sismo que tuvo como epicentro el Callao y que ha puesto en evidencia las vulnerabilidades que tenemos como metrópoli para un movimiento no solo de estas características, sino, lo que es peor, uno mayor. ¿Y qué cosa es el silencio sísmico? Lo vamos a hablar también en esta edición. Y la firma de la presidenta Dina Boluarte habría sido falsificada durante su recuperación, sedada completamente, por las cirugías plásticas a cargo del doctor Mario Cavani. Hay un peritaje de parte y un peritaje independiente, ya lo comentaremos. Y precisamente hablando del tema del momento, el de el Ministerio Público y el revuelo que hay en estos precisos instantes y desde horas de la mañana en la sede principal de la Fiscalía de la Nación, la pregunta de hoy es si crees que Patricia Benavides debe retomar sus funciones como fiscal de la Nación. ¿Crees que Patricia Benavides debe retomar sus funciones como fiscal de la Nación? Vamos a hablar en extenso sobre este tema. Está conectado Kevin García en vivo desde la avenida Bancay, la sede del Ministerio Público, para que nos cuente las novedades. Hola Kevin, ¿qué está pasando a esta hora? ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes, así es. Ya han pasado más de 4 horas desde que Patricia Benavides ingresó por la puerta que tú ves en imágenes en estos momentos hacia el piso 9, donde se encuentra el despacho de la fiscal de la Nación. Aquí ha habido bastante movimiento desde las 8 de la mañana, no solamente por la gran cantidad de contingencia policial que se encuentra aquí al exterior, sino también por lo que te voy a mostrar en estos momentos. Gran cantidad de manifestantes que en estos momentos están a ritmo de canciones criollas, han también cantado el himno, entre otros. Manifestantes que están algunos a favor y algunos en contra de que Patricia Benavides vuelva a ser repuesta como fiscal de la Nación. Ellos se encuentran acá, incluso se han generado algunos conflictos donde la policía ha tenido que intervenir, pero ellos están acá de temprano todavía a la expectativa, al igual que en los medios de comunicación, de la salida de la doctora Patricia Benavides. Entonces, eso es el panorama que tenemos en estos momentos. Ellos están con los megáfonos, vamos por eso alejarnos un poco para que no se distorsione el Claro, sonido. claro. Pero eso es lo que tenemos en estos momentos, Jaime. Ha trascendido la información de que, según el vocero del Ministerio Público,
Patricia Benavides va a ser restituida como fiscal supremo, más no como fiscal de la nación. Sin embargo, anoche hemos escuchado al abogado de Patricia Benavides, Humberto Abanto, indicando que ellos van a buscar que se reponga como fiscal de la nación. Entenderíamos, según lo que tenemos aquí algunas fuentes en el Ministerio Público, es que aún Patricia Benavides se encuentra en el pasadizo y no ha ingresado todavía al despacho del fiscal de la nación. Gracias a todo este movimiento y todo este tumulto, no se ha podido realizar el día de hoy una junta de fiscales supremos con la fiscal de la nación. Entonces, ella todavía se encuentra en este pasadizo y evidentemente uno de los delitos que ella estaría infringiendo en estos momentos sería la usurpación de funciones, ya que incluso se ha colocado el cintillo de fiscal de la nación. Entonces, entenderíamos todo este movimiento, incluso ha ingresado sin registrarse en la puerta, con su seguridad privada y con una portante aproximadamente de 6 personas hacia el piso 9. Entonces, esos serían los delitos que se están infringiendo y no se descarta, y no ha descartado el vocero del Ministerio Público, una posible denuncia constitucional en contra de Patricia Benavides por estos actos que ha cometido el día de hoy. Muy bien, Kevin. Estamos atentos entonces ante cualquier novedad desde la sede del Ministerio Público en la avenida Bancay. Muchas gracias, ¿eh? ¿Listo? Muy amable. Kevin García, en vivo, desde la puerta del Ministerio Público. Y es que la verdad, han pasado cosas inéditas, ¿no? Pocas veces vistas. Hay fotografías, hay videos incluso del momento en el que Patricia Benavides con su abogado, José Peña, tratan de ingresar y se ve claramente que la intentona es pues a la fuerza, a la bruta, ¿no? Allí este es el piso 9, ahí está Patricia Benavides, no le abren la puerta y ya con el abogado Peña empujan la puerta y simplemente se meten al pasillo principal del Ministerio Público, del despacho de la Fiscalía de la Nación. No es la manera, ¿no? Porque para empezar, lo que se ha señalado durante la mañana es que no habían sido notificados, y esto en el derecho es así, ¿no? En el derecho y en las decisiones de índole jurídicas, pues tiene que haber una notificación, tienen que estar enterados de lo que va a suceder, y eso no ocurrió, porque esto ha pasado alrededor de las 8 de la mañana aproximadamente, con esta manera de ingresar. ¿Qué es lo que dice la Junta Nacional de Justicia? Porque también hay varios vacíos, varias irregularidades, ¿no? Retrotraen la destitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, con todo lo que ella traía en su legajo, recuerden ustedes, y no solo han repuesto a Patricia Benavides, también a la hermana Emma, que fue acusada en su momento de liberar narcotraficantes acusados por narcotráfico a cambio de prebendas, a cambio de dineros mal habidos. Y en estos momentos, como bien nos decía Kevin, y sabemos también por diferentes informaciones a las que hemos tenido acceso, están allí dirimiendo qué es lo que tienen que hacer, pero claro, ¿cuál es la pregunta? ¿Puede ser repuesta como fiscal suprema? Aparentemente sí, de acuerdo a la resolución. Lo vamos a hablar con Luciano López en unos momentos nada más. Pero como fiscal de la Nación, de acuerdo a lo que yo he podido revisar, como fiscal de la Nación no podría ejercer, porque los fiscales de la Nación son elegidos por la Junta de Fiscales Supremos, no por la Junta Nacional de Justicia. Y hay una autonomía que está consagrada en la Constitución para ejercer ese cargo. No basta simplemente con que la Junta Nacional de Justicia diga sí, se retrotrae todo hasta antes de la destitución, ¿no? de la señora Benavides, que estuvo además, quien se hizo cargo como magistrada de la Junta fue la doctora Inés Tello, ¿no? Inés Tello se hizo cargo y se dice en la resolución que ella había sido o estaba siendo destituida por el Congreso, pero de igual forma tampoco había sido notificada, ella seguía ejerciendo funciones como magistrada. Entonces
han declarado eso, la nulidad, ¿no?, de la destitución de Patricia Benavides. Vamos a conversar precisamente. Tenemos imágenes de Adelia Espinosa. Adelia Espinosa. A ver, tenemos ahí justamente imágenes ese es el personal del Ministerio Público que está parado en este momento, ¿no? Ha paralizado sus actividades en respaldo a Adelia Espinosa como fiscal de la Nación, que lo es, ¿no? Eso es de hace unos instantes nada más. O sea, fíjense el sismo que hay en este momento en el Ministerio Público. Como les decía, vamos a conversar a continuación en vivo. Está con nosotros el abogado Luciano López. Adelante. Bueno, tremendo lío, tremendo sismo que hay en estos precisos instantes desde la mañana, a eso de las 8, cuando llegó Patricia Benavides a querer imponerse como fiscal de la Nación, a raíz o en virtud a una resolución de la Junta Nacional de Justicia que se ha conocido el día viernes por la noche. Luciano López con nosotros. ¿Cómo estás, Luciano? Bienvenido. Muy buenos días, gracias. A ver, hay aquí, yo te lo digo como observador, claras irregularidades, ¿no? Desde el hecho de cómo ingresa, cómo empuja la puerta junto al abogado, pero ahora la discusión es si puede asumir el cargo de fiscal suprema, porque entiendo que el de fiscal de la Nación no. Bueno, efectivamente, en realidad hay que empezar porque la gran responsable de todo esto es la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Por una simplísima razón, porque si ellos están anulando, y aquí vamos a discutir si podían hacerlo o no, pero supongamos que pueden, si ellos anulan el procedimiento, lo que correspondía era reponerla en su condición de fiscal suprema, porque el título de fiscal de la Nación es un título que nunca lo otorga la Junta Nacional de Justicia, porque es un cargo político. ¿Por qué es un cargo político? Porque es un cargo de dirección para el cual la Constitución explícitamente dice que quienes le eligen al fiscal de la Nación son sus pares. ¿De dónde? De un órgano que se llama Junta de Fiscales Supremos. Entonces, asumamos que podían anularlo. Entonces, declaran la nulidad, se repone, ellos verifican de que hay un fiscal de la Nación en funciones sobre el cual ellos no pueden opinar nada, porque no es su competencia, y entonces ordenan la reposición. Punto. Pero si tú lees la resolución de frente va y dice, ofíciese a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, para que reponga en ese cargo a la señora Benavides. Y eso pues es algo totalmente inconstitucional, irregular. Ya de aquí vamos a ver si es que pueden declarar la nulidad, pero ese solo hecho es totalmente irregular, porque no es su competencia. Yo he escuchado, por ejemplo, a diversos colegas, entre ellos los abogados de la señora Benavides, que han mencionado ayer e incluso hoy en la mañana, que dicen, pero ¿cómo? Nadie se quejó cuando a la señora Benavides la destituyeron y la destituyeron en el cargo de fiscal de la Nación. A ver, un momentito.
Primero que nada, que cuando estaba la señora Benavides, la destituyeron, ella estaba en el cargo de fiscal de la Nación, no había otra persona, Claro. obvio, Claro. ¿no? Ella estaba en el cargo de fiscal de la Nación. Además, si uno lee la resolución de destitución, la orden dice textualmente así: destitúyesele en el cargo de fiscal suprema, y abro comillas, y consecuentemente en el cargo de fiscal de la Nación. Ya. Eso dice la redacción, ¿ah? Es más, la propia resolución esta famosa que estamos comentando, que hasta ahora no sale oficialmente, No, se ha conocido. se ha así de conocido trascendidos. por los medios, yo lo he podido revisar por ese lado, pero justamente cuando veo, ellos mismos reproducen el tenor de la orden de destitución en su momento en la parte de antecedentes. Y ahí justamente dice de manera textual lo que estoy diciendo. Vuelvo a repetir: destitúyasele en su cargo de fiscal suprema y consecuentemente fiscal de la Nación. Y lo último, ¿y por qué entonces le hicieron eso? Porque dice consecuentemente y porque nadie más estaba. Claro. Ella estaba, pues. Pero en esta situación la pregunta ¿es igual que en ese momento? No. ¿Por qué? Porque cuando la señora la destituyeron, luego, ¿quién es la voz cantante para elegir un fiscal de la Nación? La Junta de Fiscales Supremos. Hubo un interino, el señor Villena. Sí. Terminó su interinato, o sea, su provisionalidad en ese cargo, y la Junta eligió a uno nuevo. ¿Quién? La señora Espinosa. ¿Lo pudo hacer? Claro, eso es lo que dice el artículo 158 de la Constitución. ¿Es entonces un momento similar al momento en el que la destituyeron? No. Entonces, por favor, o sea, definitivamente es una irregularidad mayúscula. Mencionas el artículo 158 de la Constitución, para repasarlo junto al público. Establece que el Ministerio Público es autónomo y es presidido por el fiscal de la Nación, quien es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. Exacto. ¿Y No dice Junta Nacional de Justicia. Exactamente. ¿Y por qué dice presidido? Por lo que te dije, porque es un cargo político, pues. La elección de un juez y un fiscal es un cargo regulado porque se accede por concurso público. Es un concurso público de méritos. ¿El cargo de fiscal de la Nación es un concurso público de méritos? No. Entonces, ¿tiene competencia de la Junta Nacional de Justicia? No. Ya. Entonces, por eso te digo, la situación del momento de la destitución de la señora Benavides con el momento en el que la restituyen es diametralmente distinto. Entonces, no es comparable, porque lo he escuchado con todo aprecio por el doctor Abanto, quien conozco, pero justamente lo escucho en la mañana y dice: pero ¿cómo nadie pitió en ese momento? Pero que ¿quién va a reclamar? Pues si no había nadie. Obviamente la señora Benavides era la fiscal de la Nación. ¿Quién va a reclamar? Exacto. No había Exacto. nadie en ese puesto, Exacto. que no es el momento actual, ¿no? Perdón, Luciano, disculpa que interrumpa, claro. porque el Instituto Geofísico acaba de reportar un nuevo sismo es un temblor, 4.2, no lo hemos sentido. No, claro. Profundidad 56 kilómetros, el de ayer fue de 49 kilómetros Sí, un y poquito más 6.1. Igual el epicentro sigue siendo la provincia constitucional del Callao, ojo ahí, exactamente el mismo epicentro del día de ayer, el sismo de las 11:30 y pico de la mañana, que nos sorprendió a todos y nos sacudió a todos y ha cobrado la vida de una persona, un mototaxista en Independencia. Así que damos cuenta de ese sismo. Y estamos hablando acá del otro sismo. Hay un sismo institucional en el Ministerio Público y bueno, es un sismo de verdad, un temblor de 4.2. Continuamos. Entonces, ahora vamos a la resolución de la Junta Nacional de Justicia, Sí, si claro. me lo permites. Sí. Yo también la leí el viernes a la noche, apenas pude tener acceso a ella, y lo que hacen es deshacer una destitución que estuvo a cargo de la doctora Inés Tello. Pero se hablan de algunos vicios, entre comillas, como que, por ejemplo, la señora estaba siendo destituida por el Congreso, pero estaba siendo destituida, la señora seguía ejerciendo el cargo de magistrada del Tribunal Constitucional y con eso finiquitó la destitución, además de cierta celeridad, o hablan de un procedimiento exprés. ¿Es válida la resolución, a tu juicio, de la Junta Nacional de Justicia? ¿Medianamente válida? Mire, mi concepto no, yo también la leí, me la pasaron varios de tus colegas también Sí, para claro. ver si teníamos alguna opinión y yo dije, bueno, primero la reviso. Y cuando leí, lo primero que me llamó la atención es lo siguiente. Mira,
la opinión del miembro instructor, ese es el nombre técnico, para que se pueda entender, es la persona a la que le delegan la investigación y una vez que la concluye tiene que informarle a sus colegas, a los pares, ¿no es que son 7? A los 6 restantes. Sí. Entonces ella emite un informe, ¿ok? Vamos a asumir por un momento, y solo para el análisis, no es que esté diciendo que tienen razón, pero vamos a asumir por un momento que hubo irregularidades en el trámite, en la formación de su informe. Su informe, como su mismo nombre le indica, es eso, un informe. Un informe nunca es vinculante, nunca es obligatorio para los demás. Para que la gente lo pueda entender, imaginemos que somos un directorio de 7. Le encargamos a uno de nuestros directores que nos informe. Supongamos que este cometió una serie de irregularidades o tiene sesgo, lo que fuera, pero nos hace el informe. La pregunta, 2 dedos de frente a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos están viendo. ¿Eso los va a obligar a ustedes? No. Hay Yo recibo el autonomía, informe, lógico, yo recibo el informe. Para esto, una vez, de acuerdo al procedimiento, una vez que da el informe, ella ya no puede participar en ninguna votación, por si acaso. Se inhibe. Claro, ya no puede, porque justamente es el informante. Una vez que se informa, se sortea, incluso hay un ponente, hay alguien que emite una ponencia. Y luego todos los demás revisan, escuchan un informe de los abogados, como es lógico, y luego deliberan y votan. Quien hizo el informe, vuelvo a repetir, no vuelve a participar. Entonces, la pregunta acá es la siguiente, lo que yo dije. Oye, ¿cómo así, asumiendo que hay irregularidades acá, cómo eso así vicia todo el procedimiento y la decisión si este informe no es vinculante? Si es que todos los demás escuchan un informe, revisan, Claro, deliberan, votan, pero después que votaron y la destituyeron, la señora reconsidera, porque es su derecho. Y después viene la reconsideración, vuelven a votar y dicen no a tu reconsideración. Entonces la pregunta es, ¿cómo de acá, de un informe que no es Eso es lo que también vinculante, me pregunto. da un salto cuántico y mira, en doble salto mortal? Porque no solamente contamina la decisión de los demás donde ésta no participa, sino que además también contamina la reconsideración. Sobre por qué lo contamina, no hay ni una sola explicación. Todo el centro del análisis está en una serie de razones en las que se critica la falta de imparcialidad, Sí. por celeridad y por una serie de situaciones que sí que en ese momento están inhabilitadas, que por último podríamos analizarlas aparte, pero las separo. Incluso errores técnicos, ¿no? Correcto, pero por eso que te digo, si yo lo separo un momento para darte el crédito, me sigue quedando en el tintero, ya, ok, pero ¿cómo esto vicia la decisión de los demás? Exacto. Y cómo eso además vicia la reconsideración. O sea, sobre por qué, porque tendría que haber una razón, no hay. Entonces eso definitivamente tiene un defecto técnico que quizás los colegas abogados y abogadas que nos escuchan me podrán entender. Se llama coherencia interna, traducción al español, que no tiene una secuencia lógica. Porque no es lógico, pues, cómo de aquí me tiro un doble salto mortal a los ¿Y otros. eso la ley lo permite? No se puede, pues eso se llama indebida motivación. Tiene un problema de logicidad, porque no es lógica el análisis. Segundo problema, el segundo problema que yo le veo es además algo que sirve de un precedente, más que un precedente, un criterio jurisdiccional adoptado por el actual Tribunal Constitucional, a quien yo critico muchísimo, pero voy a asumir por un momento que la decisión de ellos marca al menos un criterio. ¿Cuál? El caso de Marco Tulio Falconi. En el caso de Marco Tulio Falconi, justamente el Tribunal Constitucional resolvió un caso de nulidad de oficio. Porque resultó que Marco Tulio Falconi ya lo habían elegido Sí, pues. y cuando iba a juramentar lo bajaron del podio de la juramentación Sí. porque apareció un audio con Inostroz y todo el rollo y por nulidad de oficio lo sacaron y subió Thornberry. Sí. Entonces él plantea un amparo porque dice, oye, ¿cómo me van a hacer eso? Una nulidad de oficio. ¿Te das cuenta que es lo mismo? Y entonces el tribunal lo que dijo es, a ver, para de que un órgano colegiado pueda hacer una nulidad de oficio, lo primero que tenemos que mirar es si el procedimiento ya no tiene una decisión perfeccionada. Ya. Porque en el caso de él, te vuelvo a repetir, ya había pasado todo y él ya estaba yendo a juramentar y lo bajaron del estrado de la juramentación. Sí, sí, sí. Entonces acá, más o menos, a la misma lógica.
ya tenía destitución, ya tenía esta reconsideración votada. Eso es lo que yo no entiendo. Entonces, por eso te digo que el criterio de Marco Tulio Falconi sirve cual un calco. precedente. Claro, sirve cual calco, porque entonces es la misma reflexión. Si tú ya tienes una decisión, abro comillas, perfeccionada, término que no es mío, término del tribunal, entonces dijo el Tribunal Constitucional, ahí no cabe nulidad de oficio. Pero dijo además el tribunal lo siguiente, y si cupiese siquiera la nulidad de oficio, tienen que participar todos los miembros, porque eso dice la ley del procedimiento administrativo general. Tábara, pues. Es más, en el caso de Falconi, no participó la fiscal de la Nación. Entonces dijo, no participó la fiscal de la Nación, no ha participado todos. Entonces, no solamente no procede porque el procedimiento ya se había perfeccionado, sino que aun cuando procede, no han participado todos. Ese fue el criterio del tribunal. La pregunta es, ¿se puede aplicar aquí? Me parece que sí, porque es un procedimiento con una decisión perfeccionada, porque encima tenía reconsideración. Y en segundo lugar, para colmo, por lo que se está trascendiendo de Tábara, y eso, aquí abro un paréntesis, eso no debería ser, pues, porque deberían salir ahorita los 7 y decir, miren, ¿saben qué? Vamos a asumir el pasivo de esta decisión, ¿ya? Y la verdad que los 7 hemos acordado esto, pues. Pero los 7, pues. ¿Puede hacer eso ahorita la Junta Nacional de Justicia? Según los trascendidos de prensa parece que no. Porque Tábara al menos no ha participado. Entonces, ¿qué dice la resolución? El que no participe invalida. Ahí viene el tema. La resolución dice, hacen una interpretación que abre un paréntesis, no solamente contra ley, sino contra criterio del Tribunal Constitucional, del actual, que es el que acabo de citar de Marco Tulio Falconi. Dicen, no, es que la unanimidad es de todos los que han escuchado y votado. Ya, pero tú estás haciendo una distinción donde la ley no dice. Y sobre la base de quién lo digo, no porque se me ocurra, a mí me parece que en realidad es lo que dice la ley. Pero además este Tribunal Constitucional, al que yo cuestiono mucho, justamente ha dicho eso también. Entonces, ¿de qué cosa estamos hablando? Claro, ¿no? claro. Entonces, para que quede clara la idea del público, con lo resuelto por la Junta, discutible, la ausencia de Tábara, etcétera, etcétera. Sin embargo, Patricia Benavides sí podría asumir funciones como fiscal suprema, más no como fiscal de la Nación. En realidad no, porque esa es una competencia de la Junta. Y lo que ha sucedido ahora... La Junta de Fiscales Supremos. De la Junta de Fiscales Supremos, Ya. claro, muy buena la atención. Sí, efectivamente, de la Junta de Fiscales Supremos. Lo que está ocurriendo ahorita es para mí, en realidad, una notoria infracción constitucional, una usurpación de funciones, porque eso no le compete a la Junta. Y nuevamente, mi querido amigo Humberto, la propia resolución de destitución así lo decía, y porque no había ningún fiscal de la Nación en ese momento. La situación es totalmente diferente. Claro. Y creo que definitivamente ahí varios están cometiendo delito flagrante. Vamos a seguir observando el tema, sin duda. El movimiento todavía sigue en el Ministerio Público y, como siempre, gracias, Luciano. Encantado, gracias, Jaime. Regresamos, vamos a hablar evidentemente del sismo de ayer y el pequeño sismo que ha ocurrido hace instantes, no lo hemos sentido, 4.2, pero ha temblado exactamente la misma zona, aunque en menor intensidad, de la que tembló ayer. Venimos enseguida. En el Perú, la comunidad LGBTIQ+, enfrentan barreras estructurales que limitan su acceso a un trabajo digno. Mientras el 63% de personas del colectivo ha sufrido discriminación o violencia, 4 de cada 10 prefieren ocultar su orientación sexual en el trabajo por miedo a ser despedidas. En lo laboral, la discriminación se manifiesta desde el proceso de selección hasta las brechas salariales. En el 2020, el 37% de encuestados no contrataría a una persona trans, y 1 de cada 3 no lo haría con una persona homosexual. En el 2021, el desempleo fue de 37.8%, llegando a 85% en personas trans. Ante esta situación, el Estado debe implementar políticas afirmativas, la sociedad civil, promover campañas educativas, y las empresas, adoptar políticas de diversidad que reconozcan el valor de equipos inclusivos y representativos. Solo así se garantizará un entorno laboral justo para todos. Bueno, el Día del Padre pues tuvo como acontecimiento previo a los almuerzos y a las reuniones, en fin, incluso mucha gente, muchas familias desayunando, un
sismo, un temblor, ¿no?, de 6.1 grados de magnitud, con una profundidad de 49 kilómetros, nada más, eso es poco, con epicentro en el Callao, ¿ya? Todos nos vimos sorprendidos por el movimiento y, claro, la vista de los acantilados de la Costa Verde y algunos en el río Rímac también, por cierto, han evidenciado ciertas vulnerabilidades, no pocas, que tenemos como ciudad, como metrópoli. El ingeniero Hernando Tavera, del Instituto Geofísico, con nosotros. ¿Cómo está, señor Tavera? Un gusto después de tiempo, ¿eh? Un gusto, gracias más bien por llamarme y reunirnos. Siempre que hay un sismo, nos vemos y eso es bueno. Cada temblor nos tenemos que ver las caras, juntarnos y hablar siempre del silencio sísmico y de lo vulnerables que somos, ¿no? Acaba de moverse justamente la misma zona, entiendo yo por las descripciones, usted me dirá al detalle, la misma zona que tembló ayer. Es decir, ¿esto es una segunda réplica? En realidad, esta es una cuarta réplica, Cuarta. un poco espaciada realmente, un poco espaciada, porque el día de ayer, en las siguientes 3 horas, ocurrieron 3 réplicas. Una se reportó de magnitud 3.5, que también fue percibido levemente el sacudimiento del suelo, y desde entonces no hubo una réplica hasta ahora, ¿no? El de 4.2. Claro. Ahora, se ha liberado energía, es decir, como esto poniéndolo en el contexto del famoso silencio sísmico, ¿no? Mira, Jaime, el concepto de silencio sísmico es un concepto que ya no se usa ya desde el año 2000 hacia adelante, Ajá, porque ese concepto nos decía, en esta zona no ocurre un sismo en 100 años, 200 años, pero nunca nos hablaban de las dimensiones de esa zona. Después del año 2000, ya con el desarrollo de tecnología, monitoreo satelital, monitoreo con GPS de alta tecnología, ya comenzamos a identificar las dimensiones de esa área. Y ahí se empieza ya a utilizar otro concepto, que es las zonas de acoplamiento sísmico. Ahora sabemos, repito, las dimensiones de esa área y en base a esas dimensiones podemos estimar la magnitud del sismo. Y es por eso que hemos dicho en el 2014, frente a Lima, es probable que ocurra un evento de magnitud 8.8 en algún momento. Y es por eso que se hacen los simulacros para ese nivel de magnitud. y esto también, entiendo yo, tiene que ver con el estudio de los suelos, ¿no? Porque se ha podido establecer también un cuadro en el que hay distritos que con respecto a otros se han visto más afectados o el movimiento ha sido mayor. ¿Cuál es la tipología de los suelos El, el- el- de Lima? el tema de los suelos es importante porque cuando ocurre un evento sísmico y las ondas sísmicas se propagan, su mayor amplificación o atenuación va a depender de la calidad de los suelos. Y los daños a las estructuras van a depender de la calidad de las construcciones asociadas Um, a la calidad del suelo. ¿Tenemos ¿No? alguna falla, señor Tavera? En Disculpe. Lima Sí, presencia de agua, ¿no? Y también el tema ahí de, está. algunos suelos en zona costera, ¿no? Sí, no, tuvimos unas interrupciones en su última respuesta. Si pudiera repetirla, le pido, por favor. Sí, comentaba de que todos sabemos de que en la zona de Villa Salvador los suelos son arenosos, Claro, ¿no? Y bastante inestables, ¿no? En la zona de Ventanilla los suelos son arenosos con presencia de agua, ¿no? Y también tenemos algunas zonas en San Juan de Lurigancho, por esa zona son zonas donde tenemos quebradas que han sido rellenadas y sobre esas zonas se han construido viviendas, ¿no? exacto. Entonces yo creo que con esa información, ¿no? Ya podemos un poco tratar de prepararnos mejor para un evento de mayor magnitud. Yo pensaba, minutos después del temblor, también evidentemente con el susto, porque a todos nos ha cogido por sorpresa, un domingo a la mañana, encima Día del Padre.
Yo pensaba que este bien puede haber sido un ensayo, ¿no? Bastante importante con respecto a un sismo de mayor magnitud, si hablamos de 8 grados de magnitud. ¿Qué se puede rescatar como aprendizaje, como ciudadanos, de lo sucedido ayer ante la posibilidad de un evento sísmico de mayor magnitud? Mira, Jaime, en realidad yo creo que desde el año 74 no ha habido un sismo que probablemente genere altos niveles de sacudimiento del suelo. Y en los últimos 10 años, ahí sí estoy seguro, porque ya Lima ha crecido demasiado con una tipología estructural muy, muy, muy heterogénea, ¿no? Y yo creo que el evento de ayer nos ha puesto sobre la mesa realmente cuál podría ser el escenario ante un sismo de mayor magnitud que genere mayores niveles de sacudimiento del suelo. Nos ha mostrado todas nuestras debilidades desde el punto de vista estructural, nuestras debilidades desde el punto de vista de comportamiento de la misma población, ¿no? Entonces, esperemos de que con estas lecciones aprendidas realmente nos demos cuenta a qué nivel tiene que llegar nuestra preparación para no ser afectados por un sismo de mayor magnitud, que aunque no quisiéramos, va a tener que ocurrir en algún momento. Ahora, ¿qué pasa con las personas que viven en pisos altos, a diferencia de Mira, los que viven en primer piso? Mira, yo de manera muy personal y por la experiencia que he vivido con 3 sismos, y alguna vez te comenté que yo había tenido la suerte de estar en Japón Sí, cuando ocurrió el sismo del 9.0, ¿no? Entonces lo que yo he aprendido es de que si yo estoy en un primer nivel, debo tratar de encontrar el camino para salir rápidamente a campo abierto. Pero si estoy en un segundo nivel hacia arriba, desde ya debo haber identificado dónde están las columnas que soportan la estructura o dónde está el ascensor, porque es ahí donde tengo que quedarme tranquilo esperando que termine el sacudimiento, ¿no? Y luego ya buscar la manera de descender. claro. Ahora, otra cosa alarmante, y lo hemos visto en imágenes, son las construcciones. ¿A quién le toca fiscalizar eso? ¿A los municipios? Bueno, es que desde el punto de vista como normal, que lo que se debería de hacer es, si yo necesito construir una vivienda, debo pedir autorización o permiso a la municipalidad y la municipalidad debe revisar los documentos técnicos con el cual voy a desarrollar esa estructura. Pero lamentablemente, pues gran parte de Lima en los últimos años ha crecido con la autoconstrucción, ¿no? Y se hace complicado porque, como muchas ciudades también en el Perú, en América del Sur, las ciudades van creciendo en base a las invasiones, ¿no? Y al final se genera un problema social que es un poco complicado de poder controlar. Claro. Entonces, como resumen, cada uno de nosotros somos responsables de lo que hemos construido y somos responsables de realmente de lo que nos pueda pasar si es que no hemos construido de manera adecuada. En el caso del acantilado de la Costa Verde, ¿las geomayas han hecho un buen trabajo? O sea, están, digamos, han contenido, porque se ha visto en la autopista de la Costa Verde una importante cantidad de piedras. Bueno, las geomayas se han comportado dentro de la medida de lo que estaban en ese momento, ¿no? Pero también ahora es momento de pensar, como hemos comentado, pues en una situación un poco más crítica, ¿no? Y realmente ya tomar decisiones un poco más de ingeniería que nos ayude a reducir el riesgo. Lo interesante aquí que tenemos una pista de tránsito vehicular, ¿no? No tenemos viviendas en su mayoría. Claro. Entonces yo creo que también eso es algo saludable, pero evidentemente hay que trabajar en que estos escenarios no se repitan, ¿no? Hernando Tavera del Instituto Geofísico con nosotros, como siempre, hablando después del sismo y lecciones aprendidas. Gracias, ingeniero Tavera, como siempre. Ok, Hasta luego. muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ¿dónde los sorprendió a ustedes el sismo? Cuéntenos en los comentarios ahora que vamos a leerlos en un instante, ¿no? A mí me sorprendió en la casa. Yo vivo en segundo piso y bueno, me quedé en el segundo piso esperando a que termine el movimiento. Hubo un primer movimiento que fue más ruido y el segundo sí fue un sacudón, ¿no? Ese es el que, digamos, asustó a mucha gente. Lamentablemente, como les decía, un mototaxista en Independencia perdió la vida justamente al revisar su vehículo, una pared le cayó encima
en fin, murió, lamentablemente. La presidenta Dina Boluarte salió a la Costa Verde, ¿no? Habrá estado, ¿qué? 2 minutos, 3 minutos, para 20 segundos, dicen algunos. Para, en fin, no sé, pararse un rato, apuntar hacia allá y hacia allá. No sabemos de qué sirvió su visita, pero estuvo ahí frente a las cámaras. Vamos a escucharlo. Está dando cuenta con relación a la supervisión que ellos han realizado. Escuchemos. Para conversar con el alcalde. Claro que sí. Sugerir que aquellos lugares donde las mallas por el tiempo ya están gastadas, reforzarlas, porque han contenido muy bien el deslizamiento de las rocas. Hay que señalar que todo el equipo ministerial, encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se ha activado en estos momentos. Todos los ministros están llegando a realizar la supervisión, encabezado por la presidenta de la República. Bueno, a quien no se le vio, digamos, así en acción con el casco y teniendo, según ley, que hacerlo, es el alcalde de Lima, ¿no? Rafael López Aliaga. No se le vio ayer. ¿Qué habrá pasado? Bueno, hablando de Dina Boluarte, ayer Cuarto Poder ha difundido una pericia grafotécnica que en la práctica cuestiona la validez, la autenticidad de la firma de la presidenta Boluarte en el famoso Decreto Supremo 017-2023 firmado el 29 de junio cuando ella estaba dormida, ¿no? Recordemos que el doctor Cavani envió una carta notarial a la presidenta de la República, la leímos la semana pasada, la comentamos, en fin, por partes, las partes más importantes, en fin, muy fuerte, pidiéndole además que termine las amenazas, porque denunció amenazas, ¿no? Y en esa carta él dice que Boluarte estuvo internada el 29 y el 30 de junio del 2023 en su clínica con reposo absoluto y sin recibir visitas ni cumplir con actividades oficiales de presidenta de la República, ¿no? Pero el mismo Cavani hace notar que en esa misma fecha se firmó y se publicó el decreto que les acabo de comentar, el 017-2023, ¿no? Y que está bajo sospecha. Entonces, la clínica Cavani le encargó una revisión a un perito, Julio Espejo, que además está acreditado por el Poder Judicial desde el año 2008. ¿Ya? Entonces, comparan la firma del decreto con otras 17 firmas de Boluarte, firmas auténticas, se entiende, ¿no? Por ejemplo, algunas tomadas de su indagatoria, de su declaración, quiero decir, ante la Fiscalía de la Nación, es una firma absolutamente válida, ¿no? Y entonces este perito dice que hay características diferentes, ¿no? Disímiles, dice él. Hay diferencias. Por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias que ha notado este perito? En los trazos, en la letra D, en la letra B, en la letra L, en la letra T, que no se ven en las firmas válidas. O sea, comparó la del decreto con las de otras firmas hechas de puño y letra por Dina Boluarte. Y esto se pone aún más grave porque, como les decía, Boluarte, según Cavani, estuvo dormida, ¿no? Como él mismo dijo en su carta, a menos que la señora Boluarte tenga capacidad de desdoblamiento, cosa que no, evidentemente no tiene, ¿no? El perito también encontró una, vamos a decirlo así, una coincidencia que vale señalar. La firma del decreto, ¿ya?, es bastante similar a la de una carta enviada a Cavani en abril del año pasado, en la que se le prohibía revelar información médica
protegida por el secreto profesional. Entonces este perito espejo lo que concluye, digamos, es que ambas firmas fueron realizadas por la misma persona, distinta a Dina Boluarte, ¿no? Y otras dos cartas del 18 de marzo y el 6 de mayo, ¿ya? 18 de marzo y 6 de mayo, sí habrían sido hechas por Dina Boluarte. Tremendo, ¿no? Y ahí están las diferencias que él nota y que se muestran en el reportaje, la D, la B, la L, la T, como les decía, ¿no? Según este análisis técnico de este perito. Y si esto, digamos, escala, estamos hablando de una falsificación, ¿no? Estamos hablando de eso, de la falsificación de la firma de la presidenta de la República. Es atroz realmente, atroz. Bueno, vamos ya cerrando el programa. Recuerden que ya en YouTube está el canal, en YouTube, repito, de Del Hecho al Dicho. Ustedes ingresan a YouTube, van al buscador, ponen @Del Hecho al Dicho LR y les va a salir el canal. Suscríbanse porque tienen los contenidos del programa mucho más a la mano, entrevistas, bloques, el programa en detalle, para que ustedes lo puedan volver a ver si se perdieron de algo y estar en sintonía con nosotros. Ahí está el canal. Ya tiene una semanita. Hoy ya cumple una semana el canal de Del Hecho al Dicho, así que suscríbanse. Es un gusto tenerlos en esta comunidad. Ya tenemos 287 suscriptores. Seguimos creciendo. Gracias por suscribirse al canal de YouTube de Del Hecho al Dicho. Vamos con los resultados de la encuesta, ¿no? 829 personas han participado hoy. ¿Crees que Patricia Benavides debe retomar sus funciones como fiscal de la Nación? Sí, 27%, no, 73%, de 829 personas. Gracias por participar, por estar allí y por ser parte de esta comunidad. Vamos con los comentarios al cierre. Urbanitos dice: hola Jaime, muy indignada por qué la señora Benavides pisotea las leyes del Perú. No entiendo por qué la pestilencia le sigue sus caprichos, hasta sus abogados no la acompañan, solo tiene un séquito. Bueno, sí estuvo el abogado Peña, ¿no? Luceliana dice: es inconcebible e indignante el actuar de esta señora Patricia Benavides, misma matona de Callejón, quiere meterse a la bruta. ¿Qué está pasando en nuestro país? Sobrecoge, pues, ¿no? Es una situación inédita que yo recuerde, ¿no? Que una fiscal se quiera meter de esa forma, empujando la puerta, ¿no? Y como repito, sin haber sido notificada la Fiscalía de la Nación, por lo menos hasta durante la mañana. Ruth Rivas dice: es alucinante que Porqui esté escondido cuando Lima, Callao tiemblan y ojo, Porqui es alcalde de Lima. No se le vio pues ayer, ¿no? Ya algo dirá. Ahora él tenía una reflexión para ver si es candidato presidencial, pero sigue siendo alcalde, pues. Mar dice: yo justo estaba en mi camarote, recién me había despertado, me puse como sea el pantalón, mientras mi hermano salió corriendo de casa. Mi vecino se tiró del segundo piso dejando a su esposa. ¿Cómo? Mi vecino se tiró del segundo piso dejando a su esposa. Wow, fuerte. Urbanitos dice: el sismo me agarró en el piso 20, un poco fuerte. ¿Qué pasó con las mallas? Ahí han tenido un relativo éxito. Rocky cobró 2 millones de soles y no compró nada. Dejó las viejas y se hizo loco. Gracias por participar en el programa. Siempre es un gusto leerlos, es muy grato tener su compañía. Esto se llama Del Hecho al Dicho. Mi nombre es Jaime Chincha y nos encontramos mañana, como siempre, desde las 12:20. Chau, chau.